Gracias por estar con nosotros a través de Mega Noticias, aquí en el canal 151, donde tenemos temas interesantes que abordar, mucho que platicar y sobre todo en un día como hoy en el que estaremos hablando sobre algo que a todos nos atañe y que de todos somos parte. Y es que todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, alguien que está o ha estado en Estados Unidos como migrante, en un fenómeno que se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los pilares económicos fundamentales de esta región y prácticamente de este estado. Para ello tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del doctor Ariel Mojica, profesor investigador del Colegio de Michoacán, aquí en Zamora, y que bueno, pues hoy nos visita aquí en el estudio para este programa a fondo, donde hablaremos de muchas de las vertientes de este fenómeno de la migración. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación y pues muchas gracias por invitarnos a participar en este importante espacio noticioso de comunicación y pues bueno, aquí estaremos conversando sobre el tema. Gracias, doctor. Pues mucho que hablar sobre el tema de la migración. Creo que es algo que todas las comunidades conocen, pero además que todas las comunidades viven en carne propia. Familias que se han tenido que separar porque el papá o la mamá o ambos van hacia Estados Unidos con la ilusión de encontrar ese famoso sueño americano, una situación de éxito que tal vez no pudieron encontrar, una situación de oportunidad que no se pudo presentar en su lugar de origen y que tienen que ir a batallar, a buscar en alguno de los puntos de la Unión Americana. Pues sí, Michoacán es, junto con Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y otros estados más, son de estos estados con una tradición migratoria. Y cuando hablamos de tradición migratoria no estamos diciendo de 20 años, 30 años, tienen una tradición migratoria centenaria. Hay datos de colegas de ahí del Colegio de Michoacán, de Álvaro Ochoa, por ejemplo, un investigador del colegio, del Centro de Estudios de las Tradiciones, que él encontró datos que eran de finales de 1800, principios de 1900, donde se hablaba ya, donde mostraban ya una migración México-Estados Unidos, más en específico de Jiquilpan, Estados Unidos. Entonces íbamos encontrando información que nos permite dar cuenta de la migración aquí en el estado. Insisto, una migración centenaria, y eso pues a lo largo de los años pues nos ha permitido y hemos podido dar cuenta de cómo esta migración ha afectado relaciones en las comunidades, pero también, como bien lo señalabas, dentro de las familias. Esta ida de un pariente, por lo regular era padre, abuelo, tío, hermano, sobre todo eran hombres, que se iban a Estados Unidos para trabajar, por mientras, una cuestión como una temporalidad corta, podríamos decir, que iban a reunir una cantidad de dinero para invertir en el campo. Iban y venían, y fue una dinámica que estuvo muy presente y ha estado muy presente durante varios años, varias décadas, pero que también podemos dar cuenta cómo esto ha cambiado, sobre todo en las últimas décadas, sobre todo en lo que llevamos de este 2000. Claro. Sin embargo, tuvo un auge muy pronunciado, y lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, durante las famosas guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tuvo que prácticamente llamar a todos sus varones a ir a pelear a la guerra, y se quedaron sin gente que les moviera la industria, se quedaron sin gente en la construcción, en la metalmecánica, y para ello tuvieron que echar mano del programa y crear el programa Bracero, ¿no? Este programa que se llevó a miles, sino que cientos de miles de mexicanos a trabajar en Estados Unidos mientras sucedían estas actividades. Esto le dio un auge y también marcó
mal llamada tradición familiar donde el abuelo fue migrante, el papá fue migrante, ahora el hijo también quiere ser migrante. Sí, y esto marcó incluso, yo creo que como bien lo señalas, es el punto, yo creo que más importante para tratar de entender, es un punto importante para entender las migraciones actuales, aunque estamos hablando de 1942, 1964, pero justo ahí es donde quedan trazadas las rutas, las principales rutas migratorias. ¿Hacia dónde? Hacia California, hacia Texas, hacia los estados que tenían una fábricas metalúrgicas o los espacios donde tenían había un fuerte trabajo en el campo, claro, que eran estas cuestiones, y que incluso es interesante porque de pronto estas personas que fueron y que estuvieron como braceros, pues en algún momento hubo especialistas que empezaron a abordar esta dinámica y que señalaron que estos representaron una retaguardia productiva, en términos de Estados Unidos, peleando la Segunda Guerra Mundial, pero necesitaban quien les alimentara el país. Sí. Y así, pues esta población, que además una cosa que es importante entender, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en México en ese momento? Estaban los repartos agrarios, gran parte de la población que fueron, pues provenían del campo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el campo mexicano? Pues estaban los repartos agrarios, pero también pues no todos estaban pudiendo hacer producir la tierra y no todos recibieron también tierra, no todos fueron ejidatarios. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con quienes no eran ejidatarios o quienes incluso siendo ejidatarios no tenían los recursos económicos para hacer producir la tierra? El programa Bracero representó como esa oportunidad, pero como bien lo señalas, también estableció, pues ahora sí que, sí una ruta migratoria, pero también la población que se incorporó en el programa Bracero, pues dio cuenta de que podía ir a trabajar y tener sueldos semanales, sueldos quincenales, lo que aquí en México, en el campo, pues no es así. Tienen que esperar a levantar la cosecha, tienen que esperar pues a ver qué de ese recurso de la cosecha pues les queda para subsistir, qué tanto tienen que volver a invertir. Entonces, pues dieron cuenta de dinámicas económicas distintas. Por ahí me decía un migrante, pues conocieron el American Way of Life, que era muy diferente de lo que era aquí en México. Entonces, cuando termina el programa Bracero en el 64, ¿qué es lo que ocurre? Empieza una etapa fuerte de migración irregular, es decir, migración sin permisos, migración sin, pues por ejemplo, aquí en este caso fueron con tratados, pero sin permiso, que siguió yendo y viniendo, pero que además había una necesidad de mano de obra, no porque el programa finaliza en el 64, quiere decir que ya, por ejemplo, las empresas, sobre todo del campo, dijeran, ya no necesitamos mano de obra, necesitaban mano de obra, porque la mano de obra para el campo, pues no lo ocupan de la población nativa. Entonces, esta necesidad de la mano de obra, pues generó que la población siguiera yendo, a pesar de que el programa Bracero había terminado. Pero sí, fue un punto importante y sigue siendo para entender las migraciones actuales, porque como bien lo decías, pues sí, desarticulación de familias que se han dado, o incluso reorganizaciones al interior de las comunidades, reestructuraciones a través de lo que fue probar el norte. Claro, y para Estados Unidos en su momento fue un respiro, porque mientras, y lo decía bien, mientras un grupo muy numeroso de estadounidenses se encontraban peleando la Segunda Guerra Mundial, el país nunca se detuvo, siguió produciendo, siguió trabajando, siguió generando. ¿Cómo? Pues a través de mano de obra mexicana, que impactó de muchas maneras al país, porque se vieron en la necesidad, los gobiernos en aquel entonces, de generar instituciones educativas que pudieran producir mano de obra, ¿no? Entonces se crean los famosos CEBETIS, los institutos tecnológicos, que servían para eso, para producir mano de obra calificada que pudiera ser utilizada en las industrias que Estados Unidos necesitaba seguir manteniendo, ¿no? Incluidos los CEBETAS, ¿no? Que están más enfocados en el agro, para que pues nada en la industria de Estados Unidos se detuviera, pero al mismo tiempo sirvió también para que México comenzara a generar esa industria que no tenía
y que también necesitaba para continuar caminando. Sí, porque también está México enfrentando década de los 50 este proceso de modernización, entonces la modernización pues también la vieron como esta cuestión de verla también, de colocarla en los programas educativos, y pues así un poco se empiezan a trabajar como con estas especializaciones, sí, en el campo, pero también en otras muchas áreas. Pero en el caso del campo también resulta interesante esta cuestión de las escuelas, porque incluso en la actualidad seguimos viendo que algunas pues están como muy concentradas en determinados espacios. Por ejemplo, aquí en nuestra región, aquí en Michoacán, pues las regiones, digamos la Cañada, digamos la región del Bajío, Penjamillo, Puruándiro, La Piedad, pues también quedaron como muy alejadas estos proyectos educativos de comunidades rurales. Entonces sí, se busca generar como esta cuestión, digamos, modernización, tecnología, de cumplir estas expectativas. Nace la tecnocracia de alguna manera, ¿sí? ¿no? Vemos ya administraciones más tecnócratas, más impulsadas hacia la generación de nuevas tecnologías, de gente que pueda aplicar en esas nuevas tecnologías, alejándose un poco de una democracia distinta, ¿no? Sí. Menos apegada a la generación de mano de obra, pero también creo sirvió para generar entes que pudieran crear trabajo a quienes no se querían ir a Estados Unidos, pero que tenían el conocimiento y las herramientas necesarias para ser aplicadas aquí mismo en el país. Sí, pero se da también una situación donde de pronto estos migrantes del programa Bracero que regresaban a las comunidades, pues justo como esta cuestión que estás señalando, se daban cuenta de que aquí no había esa tecnología con la que allá estaban trabajando. De ahí este famoso 10% que se les retiene a los braceros, se suponía ese 10% iba a ser como destinado para que a su regreso a México pudieran invertirlo en el campo, es decir, que pudieran también meter tecnología, pudieran cambiar la forma de producción en el campo. Esa era una de las cuestiones que ahí se señalaba sobre este 10%, pero pues ese proyecto fracasó porque no era solamente decirles o decir tienes que invertir esto, o de pronto pues sí, poner las escuelas, o sí de pronto que fueran y aprendieran allá, porque regresaban, y es lo mismo que seguimos viendo ahorita con las personas que están por vía deportación, que llegan y encuentran una dinámica laboral distinta, encuentran una infraestructura distinta, y en ese momento pues también encontraron una infraestructura distinta, y donde de pronto pues estas generaciones que estaban siendo formadas bajo este sistema educativo, pues eran las generaciones que venían, no las que estaban ya en el poder, en los, digamos, en los ejidos. Y hubo también, fíjate que esto es interesante porque nos lleva a un tema también muy, muy importante, que fueron el cambio generacional en los ejidos y las disputas al interior de los ejidos, claro, porque se da una entrada de jóvenes que venían agrónomos, que venían que ya venían de estos estudios, digamos, técnicos, pero que de pronto también enfrentaban con estas poderes, grupos de poder que ya estaban en los ejidos. Sí, se empiezan a generar choques culturales, sí, ¿no? Choques culturales donde los jóvenes que traen esas nuevas ideas, esa mentalidad un poco más fresca sobre cómo poder mejorar las situaciones en el campo específicamente, chocan con las tradiciones de los abuelos, de los bisabuelos, que habían trabajado el campo de una manera muy distinta, muchos todavía con el arado de mulas, ¿no? Cuando las nuevas generaciones pues ya estaban pensando en traer tractores, en tecnificar, en hacerlo todo más rápido, en hacerlo más práctico, en buscar lo que luego se convirtió en una especie de ley de mínimo esfuerzo, ¿no? Donde la máquina hace la mayor parte de todo por ti y no necesariamente tienes tú como campesino
que estar labrando la tierra con el asadón, no necesariamente tienes que estar dirigiendo la yunta de bueyes, no necesariamente tienes que estar viendo que el barzón no se rompa, como decía la canción, ¿no? Para trabajar de mejor manera, más práctico, más rápido y con una, a lo mejor con un rendimiento incluso mayor, ¿no? Sí, y fíjate que todavía eso, llegas a comunidades rurales, comunidades donde todavía ves que están sembrando maíz, donde ves que sí tienen sorgo, pero sobre todo maíz, y hablas con los campesinos de mayor edad y te dicen justo eso, te dicen, no, es que ahora los jóvenes se van un ratito, nada más a la milpa, dice, y ya es mediodía y ya están de vuelta. No es como cuando nosotros nos íbamos desde la mañana, la mujer nos iba a alcanzar, nos llevaba de almorzar, luego nos llevaba de comer. Dice, antes estábamos todo el día en la parcela, pero es una cuestión donde había... Trabajabas de sol a sol. Y ya trabajabas también o con el asadón, o trabajabas con cazangueabas, donde deshierbabas a mano, donde no había también todo este uso de pesticidas, de plaguicidas, donde era una dinámica distinta y una relación también distinta con la tierra, que esos también son elementos importantes yo para entender como estos cambios, donde si bien entra parte de la migración, también entran parte de estos proyectos de modernización claro, que se dan en un punto, y esto lo que decías es interesante porque se dan en un momento donde se está yendo de manera masiva a Estados Unidos, se están trayendo como estas ideas de cambiar, de estar en un lugar donde recibo un ingreso y de pronto se busca tecnificar, se busca generar. Entonces es un punto importante, no sé, de quiebre, de cambio, de reestructuración, donde la migración se empieza a afianzar. Y hay otro punto importante también, porque esto hablando de la gente que fue y que tuvo la oportunidad de regresar a su tierra y de alguna manera con la mentalidad de poder hacer crecer la tierra que te vio nacer, ¿no? El lugar donde creciste, donde te criaste, donde te formaste, para buscar que haya un desarrollo también en tu pueblo, en tu lugar de origen. Pero hay una cara de la moneda muy diferente, donde hubo muchas personas que ya no quisieron regresar, que hicieron vida en Estados Unidos, que se casaron con alguien allá en Estados Unidos, que tuvieron familia, hijos allá en Estados Unidos, y que pues ya no se les inculcó a esos hijos las tradiciones mexicanas, ni la cultura, mucho menos el idioma, ¿no? Sí. Ya no hablemos de algo tan simple como que hay muchos jóvenes que ya no aprendieron a hablar español, que adoptaron totalmente la cultura anglosajona y que desconocen que la raíz, su raíz, está en México, independientemente de la región que sea, y que cuando alguno de ellos tuvo la curiosidad de conocer de dónde vengo, de dónde soy, mis papás de dónde eran, llegan a este lugar y se encuentran con una cultura completamente distinta, con una tradición completamente diferente, más humana, más cercana físicamente, donde hay una hospitalidad por parte de la gente de este lado y se quedan completamente asombrados de lo distinto que es vivir en uno y en otro lado de la frontera. Sí, porque es una situación donde está la comunidad y como tal una ranchería supongamos, una ranchería de 520 personas, pues hay una relación y conoces a quien vive enfrente, conoces a quien vive a medio rancho, tienes ubicados quiénes están Sí. Tienes ubicados a los de la tiendita, tienes ubicados a todos, hay parientes regados en toda la comunidad, y eso pues genera también, hay una cuestión donde de pronto llegan y pueden ir a la tienda que está en la parte alta de la comunidad, pueden ir a la plaza, pueden quedarse en la cancha, pueden ir a la presa, o sea, hay una mayor movilidad sin tanta esta cuestión de los permisos o de estar checando. ¿Por qué? Por ser pequeño y porque hay una relación de comunidad distinto a como se puede dar en Estados Unidos, donde de pronto
pues no todos viven cerca. Sí, pueden vivir 3 casas o pueden vivir en la siguiente calle, pero no es la misma dinámica. Entonces eso incluso la cercanía pues genera una dinámica distinta. Y esta cuestión donde de pronto se quedan allá, ya no tienen como comunicación con la comunidad, tiene que ver también porque pues, son los sitios de crianza donde empezaron a formarse estas nuevas generaciones, que de pronto se forman en un entorno donde hablar el inglés es importante. ¿Para qué? Para integrarse. Pero también hay una cuestión donde no el español, por una cuestión donde también si se es irregular, no visibilizarse de alguna manera en esa situación. Entonces hay procesos de identidad que se van dando de manera importante. Hoy en día con las redes sociales, pues hay muchas páginas de las comunidades de acá de Michoacán, de La Luz, de Patambarillo, de Patámbaro, de rancherías, así, que de pronto transmiten sus fiestas. Entonces ya quienes están en la lejanía pueden estar en la fiesta o incluso... Pueden sentirse cerca. Sí, o incluso ya ahorita con los telefonía, ya la fiesta a la Virgen de Guadalupe que se hace en tal comunidad se está transmitiendo en vivo por 7, 8, 10 personas que están ahí. Entonces eso también alimenta estos elementos que son parte de las identidades. Entonces no estás tú en la comunidad, no naciste en la comunidad o te fuiste a una edad muy temprana, pero estás viendo y estás consumiendo estos elementos identitarios también. Pero sí hay interés de las nuevas generaciones en conocer estas comunidades, o serán más bien los papás, los abuelos que se encuentran en Estados Unidos, lejos de su tierra, los que están interesados en sentirse cerca, aunque sea a través de la tecnología. Y es que volvemos al tema del choque cultural, ¿no? Donde las nuevas generaciones ya no están tan inmersas, tan inmiscuidas, tan interesadas en conocer lo que sucede de este lado, porque para ellos decir, mis papás son mexicanos, tengo raíces mexicanas, pero yo no soy mexicano, yo nací acá, yo vivo de este lado y pues no me interesa mucho lo que suceda del otro lado de la frontera. Fíjate que ese es un debate muy interesante que de pronto hemos presenciado mucho, porque en algunos casos siempre, hay como un castigo también a las juventudes, a las infancias, a las niñeces, en el sentido de decir, es que ya no tienen interés. No, tienen un interés muy fuerte también. Con un colega hicimos un proyecto que era una página de Facebook de una comunidad rural de aquí del municipio de Penjamillo, era Patambarillo, y la armamos como Patambarillo Online. Resultó interesante que quienes empezaron a preguntar y a escribir mucho en la página eran personas menores, la mayoría eran entre 12, 14 años a los 24 más o menos. Chavos, sí, muy chavos. ¿Y por qué estaban ellos preguntando? Porque estaban preguntando por la tierra de sus papás o de sus abuelos. Ellos, muchos de estos jóvenes habían nacido en Estados Unidos o habían sido llevados al 1, 2, 3 años, pero de pronto sí tenían interés por saber de dónde eran. De pronto subía una foto yo de la escuela y los comentarios, mi papá, mi mamá me dijo que en esa escuela estaba la maestra tal. Entonces lo que resultó interesante es que preguntaban no desde su vivencia, sino desde una memoria familiar. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, y empezaban a decir, oye, ¿puedes subir una foto de tal camino? Porque ahí es donde a mi abuelo se le aparecía el diablo. Estas historias de las comunidades, no te vayas para allá, porque en la noche ahí te sale el diablo. Entonces era una zona de huizaches, con cazaguates que ahí había, y de pronto querían saber, empezaron a preguntar sobre historias, porque sí querían saber. Y claro, pero también por otro lado encontramos también jóvenes que no quieren saber, y no es porque
porque hagan un desdén o hagan un rechazo, o eso no soy yo, sino que están ubicados desde donde están, los sitios que están. Es una realidad pisando. diferente, ¿no? Exacto. Entonces, mi realidad, alguien puede decir, es que yo estoy acá estoy trabajando, acá estoy estudiando, no tengo como vínculos tampoco con la comunidad, porque los vínculos familiares se rompieron. Es decir, la abuela, el abuelo o los parientes que tenían en la comunidad ya no están, fallecieron. Doctor, de acuerdo con los estudios que ustedes han realizado, ¿realmente podemos, no sé, de alguna manera concluir que ese American Dream existe realmente? ¿Hay algo que nos pueda decir, esta persona es un caso de éxito? Debe haber alguno que otro, ¿no?, que sí logró ese sueño americano de poder desarrollarse a lo mejor económicamente, de manera profesional, pero no es el grueso de la población. ¿Puede decirnos algo de esto? Sí, no es el grueso de la población, efectivamente. Ahora sí que, como decimos, es el garbanzo de a libra. O sea, son casos como de pronto no constantes. Hay mucho caso de migrantes exitosos, en el sentido donde señalamos de pronto que son empresarios grandes que pudieron lograr amasar un negocio, etcétera. Pero no la mayoría. Gran parte sí, lo que dicen es, logro mi objetivo, que es tener vivienda, tener familia, tener trabajo, y son como cuestiones. Eso es lo que requieren y lo tienen. Pero la cuestión también, esto del American Dream, del sueño americano, creo que se ha ido diluyendo, y lo vemos que se ha ido diluyendo bastante, sobre todo con la situación de la persecución a los migrantes irregulares que empezamos a ver de la década de los 90, 2000, que cada vez vamos viendo que esto ha ido acrecentando. Y hace un momento, cuando conversábamos, que de pronto hay quienes, y que lo comentaba ahorita, rompen con sus redes hacia la comunidad, pues de pronto cuando tienen una deportación quedan varados en la frontera. ¿Por qué? Porque no tienen forma de regresar, pero tampoco pueden continuar hacia Estados Unidos por lo que ha implicado y lo que implican ahorita estas, digamos, políticas de seguridad que criminalizan al migrante irregular. Entonces, para estas personas y muchas otras, lo que han señalado es que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla mexicana. Claro. Doc, el tiempo se nos está terminando. Desafortunadamente, aquí en televisión el tiempo apremia, es muy cortito y se va rapidísimo. Tenemos apenas 2 minutos para concluir. ¿Algún mensaje que quiera enviar a la gente que nos hace favor de vernos? Que creo que sería importante también mencionar igual sus redes sociales, dónde lo podemos seguir, dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos leer, porque será por demás interesante conocer las conclusiones y las publicaciones a las que ha llegado. Sí, pues bueno, algunas de las publicaciones se encuentran en la biblioteca del Colegio de Michoacán, que por cierto hay que visitarles, una de las bibliotecas más importantes en términos de trabajos de tipo ciencias sociales, de aquí de la región. Aquí en Zamora. Las redes sociales utilizamos, donde estamos publicando de manera constante los trabajos, es el Facebook del Centro de Estudios Rurales, de ahí del Colegio Michoacán. Pueden buscar así Centro de Estudios Rurales, y ahí pueden encontrar lo que hacemos dentro del centro, y entre estas actividades, pues lo que yo estoy realizando en términos de mi trabajo de investigación, que tiene que ver también con talleres en comunidades rurales, en albergues, con población en desplazamiento, una situación complicada también. Y pues una de las cuestiones, yo creo, con lo que podríamos cerrar es una cuestión donde no hay que rechazar a las personas que sean de otra nacionalidad. Incluso nuestras personas que son migrantes nacionales,
por el hecho de venir ante una situación de deportación, no hay que generar como alimentar este rechazo, este estigma hacia esta población. Incluso las personas que nos encontramos en los semáforos que de pronto paradas están pidiendo dinero para continuar su tránsito, no hay que tener rechazo hacia ellos. Hay que tratar de entender las historias de por qué migra. La gente no migra por gusto, migran por necesidad. Vale. Doctor Ariel Mújica, muchas gracias. Esto es A Fondo. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo jueves aquí en Mega Noticias. Siga con nosotros, hay mucho más para informarse.